Bueno, vamos a ver un video donde nos vemos y nos damos cuenta que los políticos tienen la gran ventaja de hablar y hablar y hablar y hablar y no concretar. Hoy, después de muchas semanas de venir negociando, todavía tenemos algunas cosas en el aire y no definimos qué está pasando. Vamos a ver el video. Está muy claro que podemos meter una reforma electoral en un periodo extraordinario, ya la estamos viendo, estamos analizándola. La política no hay tiempo para sacarla, la política lleva mucho más tiempo, mucho más profundidad, mucho más análisis. Una electoral sí puede pasar en un periodo extraordinario. La reforma político-electoral no nos alcanza de aquí al día 1 de septiembre para sacarlo de un extraordinario. Eso va a requerir una mayor discusión, puesto que estamos hablando de no cosas menores, ¿no? Estamos hablando de un Instituto Nacional Electoral, estamos hablando de una segunda vuelta, reelección de legisladores, revisar el tema de gobiernos de coalición, el gobierno, aprobación del gabinete, etcétera. ¿Para qué sí hay tiempo? ¿Para qué sí hay tiempo? Para sacar aquello que en lo que legalmente estamos obligados, como son las reformas educativas y los nombramientos de IFETEL y COFECO, y si acaso algunos temas de derechos humanos que también ya estamos obligados a sacar, si logramos tener los dictámenes a tiempo, porque si no hay dictámenes pues no se puede convocar un extraordinario. Queremos resolver una reforma política y electoral y queremos resolver la reforma energética una vez que se desahoguen los mecanismos de diálogo y de consulta a la gente. Bueno, pues si ustedes entendieron, muy bien. Solo ellos Yo tampoco, ¿eh? Carmen, ¿tú qué opinas? Solo ellos entienden. A mí me llama mucho la atención en relación a lo de la reforma, de que hay en uno de los ejes que manejan, es el que si un candidato se sobrepasó en el manejo de los recursos económicos, puede llegar a no tomar posesión del cargo al que fue electo. ¿Qué pasaría entonces? Se tendrían que ir a otra elección para elegir al que llegue y supla a ese que había quedado porque se excedió, porque son esos vacíos. Si el chiste es gastar, ¿no? sí. Ajá. O sea, porque son vacíos que van a quedar en esa reforma que están presentando con muchísimos ejes y muchísimos puntos. Mira, pero que dices, ¿cómo? Yo creo que hay que recordar, no hay que ir demasiado atrás, el 2007. Ustedes se acordarán de aquel debate en el Senado, donde incluso con un suéter rosa Joaquín López Dóriga fue en compañía de Javier Alatorre y de Pedro Ferriz a espetarle a los representantes públicos que ellos no tenían el derecho de andar reformando la Constitución. Esa era potestad. Que actuaban como si fueran. Pedro Ferriz es un. Patricia Chapoy también, el discurso de Ferriz es Palmoción, de los errores. Claro. Ahí lo tenemos guardadito, lo que dijo, ¿no? Tomando como referencia aquella reforma en la que se dijo, esta es la reforma política que va a privilegiar la equidad en las contiendas electorales, se acabó el gasto, el dispendio en los medios de comunicación, la influencia que ellos tienen. ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿la democracia nos cuesta menos? No. No. De acuerdo a los últimos reportes de gastos de los partidos políticos el año pasado, no. No nos cuesta menos, nos cuesta un poquito más. Entonces la pregunta es, ¿nos cuesta más? Nos cuesta más. El tema es que se factura diferente. La única diferencia es que en lugar de pasar a la caja a pagar, pues ahora van con otros mecanismos y simulan la publicidad. Entonces, bueno, ese es un buen ejemplo de lo que hoy se está discutiendo. Cuando escucho el tema de reforma política del que hablan ahora los legisladores, es exactamente lo mismo. Es vender la panacea cuando algo solo se trata de ir resanando la democracia electoral que tenemos. La reforma política, y más en este país, pues es una tarea permanente. ¿Por qué? Porque como bien dice Juan Manuel, los mismos que confeccionan el traje, pues saben dónde están los bolsillos, los agujeritos para ir metiendo ahí el dinero y los vericuetos de la ley. Ellos son los expertos en ese tema. Entonces, en el caso particular de la reforma política que actualmente se discute, yo creo que nada más tendríamos que recordar cuál fue el resultado del 2007 y de hacerle caso a todas las reivindicaciones de Andrés Manuel López Obrador en ese momento. Porque ya estoy escuchando esto de los topes de campaña. Es decir, el discurso de los topes de campaña es lo que durante el último año ha traído la izquierda como crítica a la elección del 2012. Los últimos años. Los topes de campaña, por favor, cualquiera que haya estado cerca de un partido político, campaña, o tenga conocimiento
de cuánto se establece por la autoridad electoral, sabe que es una simulación. Sí. Te digo 5 pesos para que gastes 5,000 millones. Entonces, algo que podríamos, si de veras queremos reformar de fondo esa simulación, es ¿cuáles son los nuevos topes? ¿Los reales? ¿O vamos a seguir simulando? ¿Debe ser exclusivamente el financiamiento público o se debe abrir? Si se abre, es decir, a la recaudación como en los Estados Unidos, ¿cómo vas a evitar que el crimen organizado se convierta en el principal operador financiero de las campañas? ¿No ocurre ya eso en el contexto actual? O sea, esas son las preguntas. ¿Y cómo vas a cuestionar los gastos de un candidato ciudadano? Perdón, ni siquiera hemos dado cumplimiento a la reforma política anterior. O sea, está obligado a los estados legislar en materia de candidaturas ciudadanas. ¿Qué ha sucedido? Pues están dejando pasar el último minuto, último día para poder hacerlo, pero hay estados que han puesto tales condiciones casi imposible que un ciudadano pueda cumplir con los requisitos. Claro. Y aún más aún, el PRI ha hecho reformas a sus estatutos para poder postular por la vía ciudadana a unos sin sanciones internas y sin sanciones en el Tribunal Electoral y por partido otros. Es una perversión de la Pero figura. yo creo ni siquiera han dado cumplimiento a lo pasado, ya quieren nuevas figuras y nuevas figuras. Estamos en yo creo, Gerardo, que el PRI es de los que más han avanzado, quitándose tanto chaleco de fuerza, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero mira, yo creo que las candidaturas ciudadanas tienen que tener la dimensión para lo que fueron creadas. Personas que no quieren ser representadas por ningún partido político y que aspiran a representar a algún ciudadano en una contienda interna. ¿Cómo van a regular si van a dar recursos estatales o no, o federales o no? ¿Cómo se pueden registrar 1,000? Puede ser un gran negocio también ese. Entonces, ¿cómo regular a manera de que haya equidad y que haya control? Pero se debe impedir a los partidos políticos que ellos impulsen unos candidatos por una vía y otros por otra para poder a lo mismo. ¿No sería conveniente que dividiéramos en dos partes lo que es la reforma energética, la hacendaria, por un lado, se abriera? Porque el país lo que necesita es lo que necesita es eso. Manejo de la recursos. Política, hay tiempo de sobra para poderla hacer. Mira, ahorita el escenario está la reforma política, está la electoral, está la hacendaria, está la fiscal, viene el presupuesto. Pero ¿cuándo va a salir algo, hombre? Ahí es bien importante, a mi punto de vista, irnos al principio del problema. O sea, yo cuando escucho a los señores coordinadores decir que sí van a hacer algún extraordinario para sacar nada más lo de la anticorrupción, sacar lo de los consejeros que faltan, o sea, temas que son verdaderamente importantes. Claro. En una cuestión así, bueno, me hace pensar que empezar el problema parte de que se volvió una fiebre esto de promover cambios, de que necesitamos cambios sin duda, pero bueno, queremos cambiar el país en 15 días y esto es verdaderamente grave. No se jerarquizan los temas. Lo que decía Gerardo es absolutamente cierto. El tema de la lucha contra la corrupción debería ser el tema primario, antes de cualquier otra cosa, porque ¿qué es Pemex en el esquema actual que tiene y qué es Pemex en un esquema de anticorrupción? Claro. Cambia diametralmente el asunto. Sí. Entonces, no caminamos por ahí. Entonces, se van de la lengua nuestros políticos en todos los niveles, desde arriba hasta abajo. Porque, bueno, este escándalo que traemos con la reforma petrolera, donde ya ha habido hasta descalabrados y todo esto, por una reforma que no se ha presentado, Ni siquiera se ha presentado. Y todavía López Obrador no ha dicho nada tampoco. Sale el señor presidente de la República y dice que todo está arreglado, listo en el extranjero, y bueno, y genera un tsunami aquí. Y entonces ahora estamos alegando, o sea, como clásicos villamelones. No, y regresamos al principio. ¿Por qué se cambió la fecha en la que se iba a presentar? Digo, si no la tengo lista, ¿para qué lo digo? Claro. O sea, además, todos son temas tan trascendentes que ahí vale la pena que se tome el tiempo que haga necesario, pero no por hacerlos caber en este concepto del pacto, el gran triunfo en el cual hemos avanzado en algún principio de reforma. Vamos en lo constitucional, en materia educativa,
pero el aterrizaje, sí, traemos volando al Jumbo. El Jumbo Jet va a todo dar caminando ahí. Nomás, ¿qué crees? La única pista es la de Tolcayuca, que mide 250 metros de largo. ¿Cómo bajamos ese avión? ¿Cómo le hacemos para aterrizar eso? Se han conjuntado una serie impresionante de reformas y con la amenaza de que van a presentar todavía más. Y más importantes. En el menor de los tiempos, ¿eh? Como diría mi abuelita, se les hizo bolas el engrudo. Pero ¿sabes por qué? Porque reconocen, a mi juicio, un reconocimiento de facto de la mezquindad de la clase política mexicana. Es decir, como saben que el próximo año y el que sigue, el interés electoral les va a impedir sentarse a negociar cualquier reforma trascendental. ¿Es este año o es este año? Es de este tamaño. Sí. La pista es la de 250 metros y hay que aterrizar el Airbus 350, sin duda. Es decir, reforma que no salga este año ya no. Va en contra de sí misma. Entonces, yo creo que de ahí la premura. Ahora, tienes toda la razón. A mí me preocupa mucho que haya un esfuerzo de todos los partidos políticos de crear la república declarativa. Es decir, el México que queremos, el que podemos ser, el de la reforma, pues sí, pero... El que somos. Y mientras tanto, porque tomo como ejemplo el Programa Nacional de Infraestructura. El Programa Nacional de Infraestructura es el mejor de los ejemplos de ello. Es decir, un programa que fue esperado desde por las calificadoras hasta por los constructores y que en el momento en el que fue presentado tiene la información del comunicado. Dejó mucho que decir. Y nada más. Entonces, ojalá que los acuerdos de fondo en materia tan importante como energética, fiscal, hacendaria, la reglamentaria de telecomunicaciones, la Ley General de Educación, vamos, hay muchos temas en el aire. Pequeñitos. Hay pequeñeces en el aire que no pueden dejarse a un boletín. Ahora, hay que tener cuidado, Pepe, que la reforma energética sea realmente energética, no que sea petrolera, porque entonces va a quedar muy parcial. Claro, hacer una reforma petrolera es mucho mayor que la de la compañía, la Comisión Federal de Electricidad o las energías alternas. Yo creo que hay una cosa que hay que discutir de hasta dónde va a llegar la reforma energética. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Vista Bueno Televisión. Regresamos. Bueno.